Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros este rato de coloquio, de debate, acerca de un tema que esperamos veáis como ciertamente distinto al de otras mesas y al de lo que se ha hecho otras veces en el Congreso de SECA. Vivimos tiempos convulsos, tiempos diferentes, pero también vivimos tiempos en donde podemos aprovechar y aprender de nuestra propia experiencia. Y esta mesa busca precisamente algo tan sencillo, pero a veces tan difícil, como darnos cuenta de qué cosas estamos haciendo para hacerlo, si se puede, de una manera distinta y siempre mejor. La mesa que lleva por título Profesionales como pacientes de COVID-19, pues busca echar de profesionales, de compañeros nuestros, de compañeras que han participado en otro tipo de foros también de SECA en algún momento o que en esta ocasión han aceptado sumarse a este foro para compartir desde el otro lado cómo ha sido su experiencia como pacientes COVID-19. La idea y lo que les hemos pedido es que nos digan qué cosas han observado que podemos hacer diferente para ser mejores. Y desde esa perspectiva aplicar una de las máximas que rige la calidad asistencial. Vamos a intentar siempre hacer bien lo correcto, pero en ocasiones hay que definir con claridad qué es eso correcto para poder hacerlo bien. Esta mesa ha sido organizada por tres personas que colaboramos con SECA desde hace mucho tiempo. En primer lugar, y os pido que la disculpéis, Hortensia Aguado. Ella, por un problema de salud de los que se tenían antes de la pandemia, suficientemente severo, pero no tan grave como para salir corriendo, no ha podido estar esta tarde con nosotros. Yo sé que nos oye desde casa, así que Hortensia, de todos nosotros, recibe un fuerte abrazo. Y conmigo está Julián Alcaraz, a quien le cedo la palabra para que se presente y también nos diga un poco su visión de la mesa. Hola, buenas tardes. Dar la bienvenida desde luego a todos los que están conectados y sumarme al agradecimiento de José Joaquín, sobre todo a los profesionales que nos acompañan, porque nos vayan a abrir, aparte de su casa, que ya estáis viendo que todos están en ella y nos hacen entrar y compartir un rato con ellos, también que nos abran su experiencia, que nos cuenten cómo ha sido algo tan íntimo o tan personal como puede ser pasar por una enfermedad como la que actualmente estamos en la pandemia. Y esto compartirlo con todos los profesionales y con todos los que están inscritos en este congreso, que por lo que me han dicho no son pocos. Dar las gracias, seguro que va a ser muy interesante. La perspectiva de un profesional como paciente, desde luego, yo creo que no nos va a dejar indiferentes, como no creo que lo haya dejado a ellos pasar por ahí. Y nada más, devolver la palabra a José Joaquín para que haga las presentaciones y no quitar más tiempo a los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Como os hemos contado, esta mesa tiene este propósito y os invitamos desde ya a que formuléis vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras dudas y también vuestras aportaciones, porque probablemente alguno de vosotros también haya estado en esta misma situación, haya pasado por la experiencia de ser paciente COVID-19 y haber sido tratado en su propio centro o en centros de su zona donde resida. Animaros a participar en el foro porque entre todos seguro que aprendemos esta tarde a hacer las cosas un poco mejor. Y para eso nos acompaña en primer lugar Rogelio Altisent Trota. Él es licenciado en medicina, es especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha hecho su trayectoria profesional en distintos ámbitos, combinando también el ámbito de la docencia y el ámbito de la ética y de la política. Él es médico de familia en el Centro de Salud Actur de Zaragoza. También nos acompaña María Galeana Ibar, especialista de anestesia, es la jefa de cuidados críticos del Hospital de Alicante y también pues tiene de docencia como profesora y también una participación activa en las comisiones, pues obviamente en la de infecciones y también en la de humanización de su centro, con lo cual también yo creo que nos va a aportar un sumamente interesante. Con ellos dos se suma también Rafael Sánchez. Rafa es un conocido de las mesas de SECA desde hace mucho tiempo. Él es director médico del Hospital Unive y ha tenido responsabilidades en el ámbito también del Hospital Psiquiátrico en Vitoria y otros sitios en el País Vasco, ¿no? Se ha formado también una larga trayectoria en temas de gestión, pero también tiene una amplia experiencia en el ámbito de la clínica. Y por último tenemos con nosotros a Eva Sáez. Ella es diplomada en enfermería, licenciada en antropología
también tiene esa experiencia como de la investigación y la difusión y de la formación de otros profesionales y trabaja en... Creo que su experiencia, como decíamos, contar, al menos estamos aquí a micrófono cerrado un poco, de todas estas cuestiones que estamos viviendo lamentablemente en estos momentos, yo creo que van a despertar en nosotros interés, curiosidad y sobre todo ideas para mejorar la atención a nuestros pacientes, que en definitiva es la razón que guía nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Rogelio, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación al Congreso Virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Yo tengo que decir en primer lugar que siento una cierta perplejidad porque se supone que debo aportar mi experiencia como paciente COVID, que es algo necesariamente subjetivo y que, claro, si estamos hablando de calidad asistencial, yo siempre he entendido que por definición se considera que la calidad es algo medible y objetivo, ¿no? Por otro lado, yo creo que pues, cada vez más tenemos claro que la calidad asistencial es una dimensión ética intrínseca de la actividad sanitaria que por su propia naturaleza debe tender a la excelencia. Yo he revisado, preparando unas notas para este breve comentario, he revisado la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, donde se señala, junto al necesario concepto de mejora de la salud, que también se deben atender a las expectativas del paciente. Bien, y voy a hacer pues una breve reflexión partiendo de mi experiencia y de mis expectativas como enfermo de COVID, y luego plantearé una propuesta como conclusión ya mirando, dando la mirada como profesional. En el campo de la ética académica, pues porque también, bueno, yo tengo una dedicación mixta, ¿no? a la asistencia como médico de familia, y luego también pues, he tenido la suerte pues, de ser profesor de bioética de la Facultad de Medicina, y en el campo de la ética académica se ha distinguido entre ética de la tercera persona y ética de la primera persona. Lo explicaré brevemente. La ética de la tercera persona es la que se mira desde fuera, se mira un problema desde la barrera y decimos lo que nos parece que hay que hacer, ¿no? Pero luego eso lo va a hacer otra persona, que es la primera persona. El mejor ejemplo de todo esto es el asesoramiento de un comité de ética asistencial, cuando tras recibir una consulta, por ejemplo, pues sobre un problema en una unidad de cuidados intensivos, entonces el comité puede recomendar que se retire un respirador a un paciente de la UCI, pero luego quien lleva a término esa retirada o quien lleva a término la decisión final es un intensivista con nombre y apellidos que puede en el último momento recibir un nuevo input y cambiar la decisión, porque al final él va a ser el único responsable de aquello. Entonces, la primera persona es quien tiene que decidir y ejecutar sin excusa una conducta, una decisión, contando con las circunstancias del momento, asumiendo su responsabilidad. De manera chistosa, esto siempre se ha explicado diciendo pues, lo que es un plato de huevos con jamón. Se dice que la gallina colabora y el cerdo se compromete. Es decir, la gallina pone los huevos y mira el plato desde fuera. Eso es la ética de la tercera persona. El puto, el cerdo, se implica personalmente. Esa es la ética de la primera persona. Bueno, pues yo estuve ingresado en un hospital con la COVID en las clásicas condiciones de aislamiento, con apariciones muy programadas y muy puntuales del personal. Y debo decir, a ver, tampoco voy a exagerar, porque cada uno tiene su tolerancia al sufrimiento. Bueno, lo pasé bastante mal, o sea, por la afectación sintomática de dolor, de debilidad, etc. Pero dentro de la dureza de aquellos momentos yo me sentí muy apoyado y me ayudó mucho la percepción, aunque fuera a distancia, de sentirme muy querido por mi familia, muy querido por mis amigos, por mis colegas, que estaban continuamente pendientes de mí, ¿no? Pero también me sentí apoyado por los profesionales que me estaban cuidando. Y sobre esto quiero contar un par de anécdotas, una anécdota de una limpiadora y de una enfermera. Las limpiadoras hacían un trabajo que a mí me asombraba. Yo dentro de mi hundimiento, porque estaba hecho polvo, pero me asombraba tanto observar cómo limpiaban todo con una sistemática que hasta un día le dije a una de las limpiadoras,
Digo, oiga, ustedes habrán recibido cursos para hacer esto, porque ¿qué lo hacen? Lo tienen muy bien sistematizado. Entonces la mujer se me gira un momento y me dice, limpiar es muy fácil. Lo importante es saber arrancar una sonrisa al paciente. Claro, aquello, te voy a decir que me impactó, o sea, me hizo pensar, ¿no? Digo, esta sí que es una mujer comprometida con su trabajo, ¿eh? Luego, una enfermera. La anécdota de la enfermera es que un día me entra no sé quién, un auxiliar me parece, y me dejan en la mesilla una cuartilla de parte de una enfermera. Y os leo lo que dice esa cuartilla. Era una carta. Me dice, hola Rogelio, soy Alejandra, una de las enfermeras que ha estado estos días cuidándote. Te escribo esta carta para que sepas que no estás solo, que todas nosotras te estamos cuidando y acordándonos de ti en cada momento, luchando médicos, enfermeras, auxiliares, limpieza, todo el personal del hospital, juntos para que te mejores y pronto puedas volver a casa. Juntos vamos a superarlo. Sobre todo, decirte que no queremos que decaiga ese ánimo, ya que todo va a ir genial. Y en 2 días va a volver todo a la normalidad. La pobre no sabía lo que decía en aquel momento. Pero estamos hablando de marzo, ¿eh? Aprovecho para despedirme, ya que es mi último día aquí, pero se queda contigo un gran equipo para cuidarte y yo seguro sigo cuidando de otros enfermitos en estos días. Un abrazo, tu enfermera. O sea, una enfermera que terminaba su contrato, se cambiaba de planta y tuvo el detalle de escribir una carta personalizada, porque evidentemente la carta tiene que ser la misma, pero nos la personalizó con el encabezamiento a cada uno de los pacientes de la planta. O sea, yo creo que son 2 buenos ejemplos de personas comprometidas con la atención a los pacientes. O sea, la ética de la primera persona, de quien actúa en primera línea y toma decisiones personalísimas. Pero ciertamente también es verdad que no es fácil medir el compromiso con indicadores cuantitativos. Pero yo sí que notaba la diferencia entre unas y otras personas. Y eso me ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque había diferencia, había gente que pasaba como uno más y otros que realmente te lanzaban una mirada de afecto, ¿no? de compasión. Y entonces yo me preguntaba al preparar estas palabras, ¿dónde están los ensayos para medir el efecto del acompañamiento y de la compasión? Porque la compasión, pues ciertamente no cotiza en bolsa como los fármacos o las vacunas que ahora mismo están en plena efervescencia. Pero era lo único que tenía en aquel momento. Lo único que a mí me estuvo aliviando fue la compasión de la gente que me rodeaba, porque todos los fármacos que me dieron, y que me dieron muchos, luego hemos sabido que eran inútiles, o sea, no me hicieron nada. En todo caso, sirvieron para producirme unos efectos secundarios muy intensos que me añadieron más sufrimiento al que ya tenía. Y lo digo con todo el afecto hacia los que tomaron esa decisión, que hicieron lo mejor que sabían en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estamos asistiendo a una auténtica avalancha con miles de ensayos ahora mismo a la búsqueda de la curación y la prevención de la COVID. Pero hay, sin embargo, una línea de mejora que, en mi opinión, está huérfana. La aportación del apoyo humano en el aislamiento. ¿Cuántos estudios se están realizando para comparar resultados de un plan de acompañamiento más intenso, con protección, por supuesto, pero también con riesgos ineludibles? Yo hubiera agradecido recibir alguna visita más, la verdad. Aunque, como os decía, fui muy afortunado recibiendo llamadas y mensajes continuamente. Y aquello me dio mucho soporte, ¿eh? Pero me pregunto si, más allá de las múltiples iniciativas de humanización que ha habido en toda España, en todas partes, con anécdotas buenísimas y con planes estupendos, ¿no? de humanización en las UCIs, humanización con videoconferencias, etcétera. Si realmente se están haciendo estudios para medir el efecto de esos programas de videoconferencia, por ejemplo, para mantener el contacto con las familias. Si eso se puede estar sistematizando de verdad, ¿no? Ciertamente, desde hace años se habla mucho de humanizar la atención sanitaria en el sentido de poner más empatía y más compasión, pero ¿cómo hacerlo en una pandemia que para su control requiere distancia social y asistencial, que hay que evitar el contacto directo, hay que hablar a través de mascarillas, hay que ponerse 2 pares de guantes, lavarse las manos sin parar? Y cuando resulta que las personas que más lo necesitan, las más sensibles por enfermedad, por vulnerabilidad,
pues son los que realmente lo que más necesitan en estos momentos son la presencia del contacto y la comunicación de sus seres queridos, ¿no? O por lo menos también de los profesionales. Lo que ahora yo planteo como línea de mejora necesaria es reevaluar las condiciones de aislamiento de los pacientes, y creo que es necesario promover ensayos para evaluar el efecto del acompañamiento. Hay ancianos que no se mueren de COVID, pero que yo creo que se están muriendo de pena, ¿eh? Porque, bueno, es una cosa conocida. O sea, en estos momentos muchos ancianos pierden la cabeza, es decir, sufren un deterioro cognitivo importante que ya no recuperan, ¿eh? Precisamente por la desconexión que tienen con su entorno. Y a mí me parece que esto debería ser promovido por la autoridad sanitaria. O sea, a mí me gustaría oír a la autoridad sanitaria que, además de estar diciendo continuamente y especulando que si vacunas, que si cuándo vamos a tener la vacuna y contándonos cada día una historia sobre las vacunas que ya veremos cuando llegan y hasta qué punto van a ser la solución definitiva, porque a lo mejor estamos pensando que esto lo va a resolver todo, ¿no? Realmente me gustaría escuchar a alguna autoridad sanitaria diciendo: estamos mejorando nuestros sistemas de acompañamiento, estamos poniendo en marcha programas, estamos probando la manera de mejorar el apoyo humano, ¿no? A mí me parece que hemos llegado a una medicalización extrema de la pandemia que yo creo que era comprensible en la primera ola, que nos cogió a todos por sorpresa, pero me pregunto si ahora no podríamos hacer más en este campo. Objetivamente, hemos mejorado también en este tema. O sea, sí que se ha mejorado puntualmente, por ejemplo, en el acompañamiento al final de la vida, tras algunos informes y recomendaciones del Comité de Bioética de España y de otros comités, pero, sin embargo, considero que el clima científico dominante no se está tomando en serio mejorar las circunstancias de soledad y de aislamiento del paciente COVID, especialmente en las personas mayores. Y esto es lo que os quería comentar. Ya perdonaréis que he tenido la osadía de no poner ninguna diapositiva, pero bueno, os he contado mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por la aportación que desde luego nos da luz y nos dice cuál ha sido la vivencia que has tenido durante el paso por el hospital. Y ahora solamente recordar que las preguntas, si ya las pueden ir anotando en el chat, para que se harán al final de las 4 ponencias. Y sin más, dar paso a María Galeana, que es la siguiente ponente. Cuando quieres, María. Hola, buenas tardes. Yo soy María Galeana, trabajo como anestesista en el Hospital General de Alicante. Y bueno, os agradezco que me hayáis invitado porque me parece una iniciativa interesantísima, ¿no? El compartir nuestra experiencia. De hecho, yo he llamado a mi pequeña ponencia, la he llamado María a través del espejo, pues como Alicia a través del espejo, como el libro, ¿no? Porque es muy interesante cuando uno da el paso al otro lado, porque la sensación de desconcierto que tiene es más o menos la misma que la protagonista del libro. Mi historia empieza como me imagino que la historia de todo el mundo, ¿no? Desde que miramos un poquito como anécdota lo que les está pasando en China, lo vemos como algo lejano. Claro, eso les pasa porque comen cosas muy raras y aquí no llegará. Claro, conforme se va acercando la bola y lo vas viendo en gente de tu entorno, en gente que se parece a ti, pues la cosa pues empieza a preocuparte más. Pero lo cierto es que todos pensamos en algún momento que esto a nosotros no nos iba a atacar con la misma fuerza que en otros sitios, ¿no? Que por nuestro lado iba a pasar un poquito de lado. Yo esto siempre lo atribuyo a una cosa que llamo el optimismo viral y que creo que no deja de ser una herramienta que tenemos los médicos de autodefensa. Los que trabajamos en cuidados críticos, como yo, pues vemos situaciones terribles, ¿no? De gente que se parece mucho a nosotros. Tú nunca piensas que las cosas que les pasan a ellos te vayan a pasar a ti, ¿no? Y esto, si lo ampliamos un poquito el espectro, pues creo que es un poco lo que nos pasó con el inicio de la pandemia, que tampoco nos esperábamos, al igual que no te esperas, que las patologías de otros pacientes te puedan llegar a ocurrir a ti algún día. Esta es la descripción gráfica, esta imagen del servicio de anestesia del Hospital de Alicante en la primera ola. Los bolos somos nosotros, los anestesistas. Conforme se empiezan a detectar casos en el departamento, 11 anestesiólogos dan positivo, algunos de ellos deben ingresar, otros quedan confinados en su casa
Y pues bueno, imaginaros, esto supone más del 20% del servicio. Yo como segunda en la línea de sucesión, pues me toca quedarme de jefa en funciones, porque uno de los infectados y además ingresados es el jefe de servicio. Claro, a partir de ese momento empieza mi primera pesadilla, la de antes de la enfermedad, el tener que hacerme cargo del servicio en una situación precaria, no solo por la situación sanitaria que estamos viviendo, de enorme presión, sino porque además tengo una plantilla muy menguada, ¿no? Y en la que todo el mundo además está muy asustado para ver quién será el siguiente. Claro, en estas condiciones yo empiezo a trabajar pues 16 horas al día, 14 horas al día. Las horas que no trabajo estoy constantemente dándole vueltas a la cabeza, en el ordenador, haciendo protocolos, bueno, en fin, un desastre. El caso es que yo en ningún momento pienso que yo estoy enferma también, ¿no? Yo no tengo ninguno de los síntomas, que en ese momento pues, son los únicos síntomas que se conciben como de la enfermedad, como tos, fiebre, dolor torácico, dificultad para respirar. Yo sí que es verdad que me encuentro cansada, me duele la cabeza, no tengo apetito, en fin, me noto rara. Pero claro, yo lo que pienso es que estoy cansada, que llevo un estrés brutal, que trabajo muchísimo y que me encuentro muy cansada. Tengo una serie de factores de confusión que no me hacen pensar en ningún momento que esté enferma. Yo sigo mi ritmo y afortunadamente, como tengo compañeros que parece ser que tienen bastante mejor ojo clínico que yo para estas cosas, pues me empiezan a decir que me ven un aspecto horrible, ¿no? En un aspecto horrible, pero tú te has puesto un termómetro, pues mira, pues no me he puesto un termómetro. Total, que me lo ponen ellos y resulta pues que la sorpresa es que estoy con 39 de fiebre. Y bueno, y aquí es donde cruzo al otro lado del espejo. Voy a urgencias, en urgencias pues me hacen todas las pruebas pertinentes y pues ven que tengo una neumonía bilateral y deciden que me tengo que quedar hospitalizada. La transición desde urgencias a la planta de hospitalización es el primer momento en el que veo que dentro del hospital las cosas pueden ser muy distintas en diferentes ámbitos. En urgencias la percepción que yo tengo es una percepción de orden, de control absoluto de la situación. O sea, da la sensación de que todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer, están establecidos circuitos diferentes para pacientes con sospecha de COVID al resto de pacientes y es toda una maquinaria perfectamente engrasada y me transmite una sensación de tranquilidad absoluta como paciente. Ya en la transición desde urgencias a hospitalización vivo la primera anécdota, que yo la llamo la anécdota transhumancia, el momento transhumancia, y es el momento en el que nos cogen a un grupito de COVID que vamos a ingresar. Y entonces la pobre celadora que nos tiene que llevar a la planta, pues se la ve claramente como la chica está asustada, no sabe muy bien si se tiene que acercar a nosotros, cómo acercarse, cómo dirigirse, ¿no? Y nos lleva como un rebañito sin atreverse muy bien a establecer contacto con nosotros de ningún tipo, ¿no? Ya en la planta de hospitalización, pues toda esa sensación de orden que teníamos en urgencias, pues acaba por desaparecer y de los factores de confusión que os hablaba antes, pues ya solo nos queda la segunda parte, la confusión. Es una planta que estrenamos nosotros, ese grupito que subimos a ingresar, con un personal que no ha llevado nunca pacientes infecciosos, es una planta que habitualmente se dedica a otras cosas que no tienen nada que ver. Y ves cómo, a pesar de que me consta que esa gente, pues sí se le había explicado y dicho cuáles eran sus nuevas funciones, y a pesar de que hay trípticos por todas partes, pues ves cómo están realmente intranquilos, ¿no? Acerca de qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que tienen que hacer. Ahora voy a pasar brevemente al anecdotario, ¿no? Entonces, mi anecdotario personal, mi primera anécdota es esta, que también entra un poco con lo que hablaba Rogelio. Mirad, esta notita que sale en la pantalla es una nota que me trae la auxiliar, que me trae la bandeja de comida, que me la manda una persona que está ingresada en la habitación de al lado, que se siente sola, igual que yo me siento sola, igual que el resto de los que estamos allí, que está agobiada y me manda su número de teléfono por si quiero o puedo hablar con ella. La verdad es que al final establecimos una red de contacto entre los distintos pacientes que estábamos allí y la verdad es que era un consuelo muy importante. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Rogelio cuando hablaba de este aspecto, ¿no? Y creo que es algo transversal, que todos nos hemos sentido así. Mi segunda anécdota es la sed. Yo tengo sed porque a mí solo me traen 3 botellines de agua al día, que supone 1,5 litros, y yo pierdo muchos líquidos porque yo uno de los síntomas que sí empecé a tener después del ingreso es diarrea
estoy con fiebre muy alta, sudo cuando me baja la fiebre, estoy taquipneica, vamos, pierdo muchos líquidos y no repongo, no tengo para reponer tantos como pierdo, ¿no? Y mi tercera anécdota, y la he dejado para el final porque es la que a mí más me preocupaba, probablemente por mi formación en paciente crítico, pues era el tema de que a mí nadie me había hecho un electro al ingreso, ¿no? Yo había participado en este protocolo que veis aquí, yo era una de las autoras, entonces yo sabía que estaba recibiendo 4 fármacos que alargaban el intervalo QT del electro, que eso implicaba riesgo de desencadenar pues arritmias ventriculares, y yo sabía que a mí nadie me había hecho un electro, ni al ingreso, ni en la planta, yo sabía que nadie me había hecho un electro. Entonces a mí era un tema que personalmente me preocupaba muchísimo, ¿no? Y que me tenía bastante obsesionada. Ya para finalizar, quería hablar un poquito del por qué creo que estas pequeñas anécdotas mías ocurrieron. Desde luego no fue porque la gente no tuviese conocimientos teóricos, todo el mundo sabía lo del QT, todo el mundo sabe los balances hídricos, no porque la gente no tuviese la habilidad técnica de hacer un electro o de traer más agua. Y un poco lo que pasa es lo que pasa siempre, ¿no? Lo que menos miramos. Las habilidades no técnicas, esas habilidades que competen al factor humano y que son las que permiten que el trabajo en equipo sea efectivo y que además podemos atribuirles a ellas buena parte de los problemas que ocurren en nuestro entorno sanitario y que no son otras más que la comunicación, la capacidad de liderazgo, la coordinación entre las distintas partes del equipo, ¿no? Y que probablemente pues eso falle un poco, alguien daría por hecho que el electro me lo había hecho otro o alguien pensaría que, ¿no? Estas cosas que nos ocurren. Todos damos por hecho que sabemos trabajar muy bien como un equipo, pero esto no es verdad. Como un equipo de forma innata, solamente trabajan bien determinados animales que genéticamente están preparados para ello. Los humanos, para trabajar bien en equipo, para hacer cosas juntos, de forma coordinada, cosas complejas, tenemos que ensayar, tenemos que entrenar y tenemos que aprender. Y por eso, para finalizar, las conclusiones, lo que yo me llevé a casa de mi experiencia, aparte del cariño de los compañeros y del esfuerzo y la admiración por todo lo que le voy a hacer a muchos compañeros, fue lo importante que es el trabajar en equipo, cómo los factores humanos en situaciones de crisis pueden marcar la diferencia, más que los conocimientos que se tengan sobre algo, y la necesidad de formarnos en ese tipo de habilidades no técnicas y de hacerlo, como digo yo, en periodos de paz, porque cuando se da la situación de crisis y de guerra es cuando realmente estas carencias salen a la luz. Y bueno, este es un poquito el resumen de mi experiencia, de cómo la viví y de las pocas conclusiones que saqué. Pues muchas gracias, María, te lo agradecemos. Yo creo que hay muchos aspectos que estamos encontrando que nos llaman la atención y que también nos hacen reflexionar. Así que, Rogelio y María, muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Rafael Sánchez. Rafael, por favor, desmútese. Dígame. Rafa, adelante, es que tenías el micro apagado, entonces no te oíamos. Si puedes empezar, te lo agradezco. ¿Se me oye bien? Ahora te oímos perfectamente, alto y claro. Vale. Bueno, en primer lugar, mi gratitud a los moderadores por sus palabras. Rafael, por favor, active la cámara para que le podamos ver. ¿Sí? Ahora, perfecto, muchas gracias. Vale. En primer lugar, mi sincera gratitud a Osakidetza y a los profesionales que me han ayudado en esta experiencia difícil, tanto a nivel clínico como a nivel humano. A mí esta experiencia no me ha enriquecido para nada, desprecio al COVID y quiero decir que muchas gracias a Osakidetza y a los profesionales porque me han permitido algo tan sencillo y tan bonito como estar vivo y poder hablar aquí esta tarde en la SECA. Y también pues quiero a quien con tanta bondad, humanidad, generosidad, pese a los malos momentos, me apoyaba, me llamaba y me mandaba frases de ánimo y me ayudó muchísimo. Nos han pedido que digamos qué áreas de mejora o qué hemos notado como pacientes de COVID que creemos que se puede mejorar en el sistema sanitario. Yo la primera reflexión que saco sería homogeneizar la comunicación a los pacientes y que ésta sea idéntica.
Yo, por mis circunstancias, me han tratado tanto primaria, hospitalaria, salud laboral, salud pública, epidemiología, hospital a domicilio. Y el primer mensaje es que yo como paciente no puedo pedir que en un inicio de pandemia todo el mundo sepamos lo que tenemos que decir porque es desconocido, pero sí, por favor, que digamos lo mismo. Mi primera experiencia, yo tuve que tomar ritonavir, lopinavir, hidroxicloroquina, citromicina, 4 gramos diarios de paracetamol, corticoides, etcétera, etcétera. Y perfecto, como bien ha comentado Rogelio, ahora se ha demostrado que no vale. Yo me tomé todo lo que me decían. Pero lo que hay que transmitir es que siempre hay sénecas bien pensantes que te dicen, yo creo que no te lo tienes que tomar. No, mira, al paciente hay que dar una sola información homogénea. Ahora parece que la dexametasona, los anticoagulantes, el remdesivir es lo que se lleva, hay quien dice que ya no vale. Lo que haya, por favor, que todos veamos el mismo protocolo y transmitamos lo mismo a los pacientes. Otra segunda área de mejora es la recomendación tras PCR. Creo que tenemos que homogenizar y no puede ser que por un lado salud laboral o por otro lado tu médico de cabecera, alguien te diga incorpórate al día siguiente tras la PCR y otra persona te diga incorpórate 14 días tras fin de síntomas y resolución de neumonía. Primera área de mejora, todos la misma información, todos el mismo protocolo y todos haciendo lo mismo. Y lo mismo en el seguimiento al alta. Si hay un seguimiento, que por favor, el día que te digan que te van a llamar, puedes variar 5 o 7 horas arriba, pero que se cumpla. Y luego está muy bien, como área de mejora, yo lo he tenido, tener un teléfono al que recurrir y al que llamar de forma permanente ante la incertidumbre. Porque está muy claro, hay que tener las cosas claras. Decía Séneca que ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. La segunda experiencia como área de mejora es que creo que el 100% de los resultados deberían de mandarse por un SMS con un enlace a una web oficial del sistema autonómico donde se nos diga qué hacer y qué no hacer a partir de ese momento. Y ya sería increíble algún día que toda la traza de la PCR sea como globo, como telepisa, para esa incertidumbre, te da una PCR, otra positiva, la indeterminada, hasta que sale negativo. En tercer lugar, también que la petición se haga en base a un protocolo internacional de todo el Sistema Nacional de Salud. No creo que sea positivo que si eres personal sanitario, una PCR a los 10 días, si no eres personal sanitario, no se hace falta PCR y a los 10 días fuera la cuarentena. Creo que es un área de mejora que tenemos que hacer entre todos. Como sugerencia, quienes llevamos ya muchas PCRs, pues que la extracción pudiera ser por vía nasofaringia u orofaringia según deseo del paciente, porque según comenta laboratorio, la carga viral de RNA es la misma en una zona que en otra y sería razonable que pudiéramos escoger por dónde se hace. En quinto lugar, como otro área de mejora, sería que las enfermeras gestoras de caso lideren equipos de rastreadores, que no es necesario que sean todos sanitarios, para pedir lista de contacto y teléfono, y si es posible, antes de 3 horas contactar con todo el mundo y antes de 12 horas la PCR hecha. En sexto lugar, como área de mejora, si un contacto estrecho se pone en contacto con el sistema, que le demos la recomendación, la cita y no le digamos ya le llamaremos. Como digo, sería deseable respetar las horas de seguimiento, sea del que sea. Ya sería increíble o bien facilitar pulsioxímetros a domicilio, porque si te dan de alta en casa con una neumonía importante, te dicen, si bajas de 91 tienes que ingresar, pues estás todo el día con el dedo para intentar no hacerlo. O informar de los que son homologados, porque siempre tienes alguien que te dice, ese no vale para nada, ese es de Amazon. Mensaje, todos a una, porque todos hacen las cosas lo mejor que saben y pueden. Creo que es una magnífica idea mantener lo de las videoconferencias. Creo que ha sido un éxito hacerlo, al menos la experiencia yo como paciente. Me alegro coincidir con mis 2 compañeros anteriores sobre revisar criterios de acompañamiento y adquirir un consenso con paciente y familia desde el ingreso, sobre todo con pacientes de edad avanzada o con una capacidad limitada para comunicarse por teléfono con su familia. Es impresionante lo vulnerable que te vuelves, es impresionante cómo se ven las cosas con el tema del protocolo de acompañamiento. Y luego también como sugerencia, y para no pasarme del tiempo de los 7 minutos que nos han dado, bueno, no estaría mal, no estaría que la gente se presentase, porque antes cuando íbamos médicos de blanco, auxiliares de rosa, enfermeras de azul,
ahora todo el mundo va con los EPIs, no se conoce a nadie, pues presentarse es como una sugerencia. Creo que sería también positivo tener un proyecto que fomente actividad física ajustada a estado de pacientes, ya que en nuestro centro al menos han aumentado mucho las caídas al estar más tiempo solos, más tiempo en la cama y con la consiguiente pérdida de masa muscular. Otra idea para cuando no ha habido visitas sería facilitar kits desechables de higiene, así como TV gratuita. Creo que es una magnífica idea mantener y potenciar la idea de los hoteles medicalizados. Creo que ha funcionado muy bien. Aquí en Vitoria ha funcionado maravillosamente bien. Te ofrecían la posibilidad o de irte a casa o de irte a un hotel de 5 estrellas de ensueño, genial, solo gratitud. Creo que sería razonable también plantearse una rotación de profesionales por áreas COVID, porque es increíble el esfuerzo, el trabajo que hace la gente de las áreas COVID, tanto de infecciosos como de las UCIs, como de los quirófanos reconvertidos en UCIs que han llevado anestesistas de una forma ejemplar. Pues bueno, hacer un plan de formación para, como igual que se hacen en hospitales camas de alivios para el verano, pues para hacer todo el tema de la rotación, porque es muy, muy duro todos los compañeros que han estado en las áreas COVID. Y luego, por último, ya otra reflexión. La OMS, los colegios, todo el mundo está teniendo un comportamiento ejemplar de los colegios, pero no tenemos un protocolo sistemático de ventilación de espacios cerrados en centros sanitarios. Yo cuando llego por las mañanas se ríen de mí la gente porque abro ventanas de todas las zonas comunes, pero veo que es un área de mejora, puesto que si la ventilación es vital, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y luego también, por último, que no seamos todos tan sénecas, porque en este país si algo ha servido la crisis es para que todo el mundo sabemos lo que tienen que hacer, pero los demás. Si ahora, por ejemplo, está determinado que el nuevo test de antígenos Pambio COVID, test rápido bueno, tiene esa especificidad del 99, esa sensibilidad, esa concordancia con PCR, ese valor predictivo positivo en alto y ese valor predictivo negativo, que no seamos también con los profesionales los que demos nuestra opinión sin saber. Fiémonos de lo que dicen la gente de laboratorio, que son los que más saben, fiémonos. En este caso hicieron un estudio Osakidetza con el Carlos III y no estemos enmendando que no somos todos epidemiólogos ni seleccionadores, y yo creo que utilicemos como área de mejora, dejemos que el que más sabe de cada cosa sea el que marque el criterio. Igual que este señor sabe perfectamente diferenciar el trigo de la paja, pues tenemos que hacer también todos los demás lo mismo. Y sin más, mi sincera gratitud por haberme invitado a participar en esta jornada y a todos los que nos están escuchando por el detalle y el esfuerzo de estar aquí hoy a estas horas, con la cantidad de cosas interesantes que hay que hacer. Muchas gracias. Pues Rafa, muchísimas gracias. Una cosa interesante sin duda es escucharos a vosotros y que estamos encantados de seguir escuchándoos. Bueno, Eva, cuando quieras, Eva Sáez, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Supongo Adelante. que ya... Gracias. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Bueno, agradecer a la Sociedad de Calidad Asistencial la invitación. Mi experiencia como paciente de COVID ha sido con una recuperación en el domicilio, pero aparte también he tenido la experiencia de un familiar directo que ha necesitado ingreso hospitalario, con lo cual sí que me gustaría diferenciar esos dos contextos. El paciente que para recuperarse en el inicio necesita del ingreso y, por otra parte, aquellas personas como yo que nos hemos recuperado en nuestra vivienda. Y en ambos contextos yo identifico que hay una serie de necesidades específicas y otras comunes y que todas hacen referencia por una parte a la dimensión biológica, es decir, a la atención de la propia enfermedad, pero también a la dimensión psicoemocional, y ya los compañeros ponentes anteriores han hecho alguna alusión a ello, y también a la dimensión sociofamiliar. Y finalmente, pues un poco como profesional,
también algunas ideas para aportar en la mejora de la asistencia en el ámbito institucional. A nivel de la persona hospitalizada, pues yo también estoy de acuerdo en que hay que facilitar un acompañamiento presencial, principalmente en aquellas personas con discapacidad o cognitiva o física. En el caso de mi familiar, ha sido una persona que durante todo el periodo del ingreso no se pudo levantar de la cama pues porque tiene una amputación de miembro. Y, por supuesto, aunque ya hay experiencias, pero garantizar un adiós final por parte de la familia. La despedida y un poco el que luego se facilite ese duelo tan doloroso que supone la pérdida por COVID, pero facilitar también su final. En el caso tanto de la persona hospitalizada como la no hospitalizada, creo que es importante una información diaria. Durante el periodo que mi padre estuvo ingresado, había días que no recibíamos información. Yo obtenía la información porque podía meterme en la historia de él, pero sin embargo, en mi caso, yo durante el tiempo que estuve de baja me llamaban amigos como compañeros de trabajo, pero digamos que a nivel institucional, desde salud laboral o desde el médico de cabecera no recibí ninguna llamada, ¿no? Entonces, un poco garantizar una continuidad. Sé la dificultad del contacto telefónico, pues porque trabajo en atención primaria, pero sí al menos establecer unas franjas horarias, unos días concretos, más que nada para trabajar también con la incertidumbre que aparece en las personas que están esperando una llamada de un profesional sanitario. Principal, la afectación psicoemocional. Luego, en este caso, a nivel hospitalario, considero que se deberían de potenciar medios audiovisuales, herramientas de entretenimiento, y ahí habrá que echar la imaginación, e incluso entrenar o recibir apoyo externo de ONGs, de entidades sociosanitarias. Por ejemplo, en el caso de mi padre, pues los hijos decidimos que cada hora le llamábamos uno, pues porque él se pasaba el día llorando porque se sentía con estas palabras que yo os digo, ¿no? Se sentía un poco abandonado. En el caso de la persona que está o que se recupera de la enfermedad en su domicilio, pues lógicamente tenemos que potenciar la instrucción en actividades, en rutinas saludables y también, ¿por qué no?, la derivación a otras entidades de apoyo. Y desde luego, si fuera necesario, pues a las unidades de salud mental. Creo que como sanitarios tenemos que plantearnos también qué está pasando con la información. Y bueno, pues la información que se tiene que facilitar tiene que ser inteligente, constructiva y no un poco basada en amenazas, en mensajes alarmistas, contradictorios, ambiguos, pues porque eso realmente no creo que fomente la participación ciudadana. Quizás una claridad informativa, con información dosificada, relevante, no repetitiva, que no genere expectativas que luego no se pueden cubrir. Y también pues una información desde iguales creo que puede favorecer esta concienciación social, aunque ha mejorado con el tiempo, pero no sucedía en el inicio de la pandemia. Desde luego no olvidarnos de la educación sanitaria, pero un poco basada en las características que os acabo de decir respecto a la información. Y la educación tiene que ir referida a prevención y desde luego a cuidados una vez que se tiene la enfermedad, porque sigue habiendo muchos errores a nivel de la población. Y luego estas imágenes, las imágenes que salen en los medios, creo que no nos acompañan. Y esta frase que pongo aquí es una anécdota. Escuché a un grupo de amigos que estaban reunidos, uno de ellos llevaba la mascarilla quirúrgica muy deteriorada, sucia, y un poco el comentario del grupo fue: Pepe, qué buena te ha salido esta mascarilla, con las consiguientes risas del entorno. Es decir, seguimos utilizando de manera incorrecta pues ahora mismo lo que es lo más básico para prevenir el contagio. Necesitamos desde luego también claridad informativa por parte de los profesionales, y aquí ya me centraría en el ámbito institucional, y desde luego un acceso a la información, porque a veces existe, yo creo que un déficit de esta información pues a nivel del profesional más asistencial.
Evitar un poco la contradicción, es decir, por ejemplo, aquí en Toledo, que es donde yo trabajo, se están ofertando los cribados a la población, pero sin embargo nuestras instrucciones en cuanto a la atención asistencial siguen siendo poco claras. Luego, establecer unas rutas asistenciales diferenciadas, aclarar a la población cuál es la causa de la limitación. No es que en primaria no los queramos atender, sino que ahora mismo tenemos prioridad en una asistencia, pero no estamos dejando de atender a la población. Incluir en el diseño de los programas de atención a profesionales y a la población también. Y desde luego, lógicamente, romper con el déficit histórico que tenemos de recursos humanos. Si se está potenciando la asistencia telemática, pues lógicamente nos tienen que dotar de material necesario. ¿Qué nos está ocurriendo en los centros de salud? Las llamadas telefónicas no son cifradas y el paciente nos llama a la consulta cuando realmente no es que no queramos hablar con ellos, sino que estamos atendiendo otro tipo de llamadas, bien presenciales o bien telefónicas. El ver la cara del usuario también puede facilitar la comunicación y una relación más humana, permitirnos correos o WhatsApp pues, para poder intercambiar documentación con los pacientes o desde luego la descarga de dispositivos que, por ejemplo, en el servicio informático que nosotros tenemos no nos lo permite. Disponer también de mayor dotación de equipos, aunque eso ya ha mejorado con los meses, pero por ejemplo sigue habiendo dificultades a la hora de la gestión de los espacios limpios o los contaminados. Es decir, cada vez que yo tengo a un paciente en mi consulta, necesito después limpiar la consulta para dar paso a otra. Elaborar, por supuesto, planes de contingencia con los recursos disponibles. Es verdad que hemos estado muchos compañeros de baja, que nos incorporamos unos y volvemos a estar y muchas veces no disponemos de profesionales suficientes para cubrir toda la presión asistencial. Luego se podría establecer la utilización de otros colectivos que ayuden a los sanitarios y la incentivación y, pues, desde luego, una formación actualizada en lo que es actualmente la pandemia. Y con esto yo terminaría mi ponencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva. Yo, si me permitís un segundo, hay una coincidencia plena en los temas que tienen que ver con la humanización, con la atención humana. Ese sacar una sonrisa que Rogelio nos ha comentado es sin duda una anécdota que yo creo que nos ha llamado a todos y nos ha tocado un poco el corazón. Ese factor humano lo habéis estado comentando, al igual que reducir la variabilidad y esto se nota en la información, ¿no? También hemos visto como la sensación de sentirse en unas manos adecuadas, que buenas manos, ¿no? Que saben lo que se llevan entre manos, da tranquilidad, pero la soledad que ha producido el aislamiento es sin duda uno de los elementos que más daño ha hecho a los pacientes y también a los profesionales que estaban al otro lado, ¿no?